Golpes secos contra la madera. Uno tras otro. Violentos. Desesperados. Y luego su voz. Esa voz que aprendí a temer en 2 años de infierno. Abre esta maldita puerta, vieja inútil. Abre ahora mismo o juro que la tiro abajo. Sandra. Mi nuera. Golpeando la puerta de mi propia casa como si fuera una delincuente tratando de entrar a robar. Pero la ironía es tan amarga que casi me hace reír. Ella es quien debería estar afuera. Ella y mi hijo. Porque esta casa, este hogar que construí con años de sacrificio, nunca fue de ellos. Yo estaba dentro, sentada en el único sillón que me habían dejado usar, escuchando cómo la cerradura nueva resistía cada embate. Había cambiado todas las chapas esa mañana. Todas. Y no pedí permiso. ¿Por qué habría de hacerlo? Es mi casa. Siempre lo fue. Los gritos continuaban. Marisol, te voy a demandar. Esto es secuestro de propiedad. Llamaré a la policía. Secuestro de propiedad. En mi propia casa. Las palabras eran tan absurdas que sentí como algo dentro de mí, algo que había estado roto durante mucho tiempo, finalmente se liberaba. Ya no había miedo. Ya no había ese nudo en el estómago que me acompañaba cada mañana al despertar. Solo había claridad. Fría, cristalina claridad. 30 minutos después escuché otro auto. Conocía ese motor. Era el de Alejandro. Mi hijo. El hombre al que le di todo. El niño que crié como mío, aunque no llevara mi sangre. Y cuando bajó del vehículo, cuando vi por la ventana que traía una palanca en la mano, supe que había llegado el momento. El momento en que todo lo que planeé durante meses finalmente comenzaría a desplegarse. Mamá, abre la puerta. Su voz sonaba controlada, pero yo conocía ese tono. Era el tono que usaba antes de explotar. El tono que precedía a los insultos, a las amenazas veladas, a ese desprecio frío que me obligó a dormir en el cuarto de servicio de mi propia casa. Abre ahora o voy a tirar esta puerta. Me acerqué, pero no abrí. Solo hablé a través de la madera. No voy a abrir, Alejandro. Esta es mi casa. Y ustedes ya no viven aquí. El silencio duró 3 segundos. Luego vino la explosión. ¿Tu casa? Esta casa es de todos. Vivimos aquí hace 2 años. No puedes echarnos así como así. Sandra se unió al coro. Tienes que darnos aviso previo. Esto es ilegal. Voy a grabarte y subirlo a internet para que todos vean qué clase de madre eres. Grabaciones. Qué curioso que mencionara eso. Porque yo también tenía grabaciones. Muchas. Y no precisamente de este momento. Les dije que se fueran. Que hablaran con un abogado si querían. Que yo ya había hablado con el mío. Eso los detuvo. Vi la duda en los ojos de Alejandro a través de la mirilla. Sandra, en cambio, solo intensificó su furia. No tienes dinero para un abogado. Si apenas puedes pagarte la comida. Deja de inventar. Pero yo no estaba inventando nada. Hace 3 meses contraté a Salvador, uno de los mejores abogados en casos de desalojo familiar de la ciudad. Le pagué $15,000 por adelantado. Dinero que ellos creían que no tenía. Dinero que ahorré en secreto durante años, en una cuenta que abrí cuando mi esposo murió. Una cuenta de la que Alejandro nunca supo. Una cuenta que fue mi tabla de salvación cuando decidí que ya era suficiente. Porque hubo un momento exacto. Un punto de quiebre. Fue hace 3 meses, un martes por la tarde. Yo estaba limpiando la cocina después de haberles preparado la cena. Pollo asado con papas. El plato favorito de Alejandro desde que era niño. Sandra entró y dejó su plato sucio en la mesa. Ni siquiera lo llevó al fregadero. Solo lo dejó ahí, con restos de comida pegados, y me miró. Mañana quiero que laves las cortinas del cuarto principal. Y de paso, ya que no haces nada en todo el día, podrías planchar toda la ropa de la semana. No haces nada en todo el día. Yo que me levantaba a las 5 de la mañana para tener el desayuno listo. Yo que limpiaba cada rincón de una casa que ya no sentía mía. Yo que dormía en un cuarto de 2 metros cuadrados mientras ellos ocupaban la habitación principal con baño privado y vestidor. La habitación que fue mía durante 30 años. Sandra, le dije esa tarde, tratando de mantener la calma.
Mañana tengo cita con el médico. Puedo lavar las cortinas pasado mañana. Ella se giró. Su mirada era de hielo puro. ¿Cita con el médico? ¿Y quién te va a llevar? Porque nosotros no tenemos tiempo para estar paseándote. Si quieres ir, toma el autobús. El autobús. Yo tengo 65 años. Problemas de rodilla. Y la clínica estaba a 40 minutos de distancia. Pero eso no importaba. Nada de lo que yo necesitara importaba. Alejandro entró en ese momento. Le expliqué la situación. Esperaba, quizás con una ingenuidad que ahora me avergüenza, que él interviniera. Que recordara todas las veces que yo lo llevé al médico cuando era niño. Todas las noches en vela cuando tenía fiebre. Todos los sacrificios. Pero él solo suspiró. Mamá, Sandra tiene razón. No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo. Ya eres grande. Tienes que aprender a hacer las cosas sola. Aprender a hacer las cosas sola. Como si no hubiera pasado los últimos 40 años haciéndolo todo sola. Como si no hubiera criado a un hijo sola después de que su padre biológico nos abandonara. Como si no hubiera trabajado 2 empleos para darle educación, ropa, comida, futuro. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo agrietado del cuarto de servicio, escuchando sus risas en la sala. Veían una película. Comían palomitas. Vivían su vida mientras yo existía en los márgenes. Y algo en mí se quebró. O quizás se arregló. Porque por primera vez en 2 años vi todo con claridad absoluta. Esto no era vida. Esto era supervivencia. Y yo no había sobrevivido tantas cosas en mi vida para terminar siendo una sombra en mi propia casa. Al día siguiente fui a ver a Salvador. Le conté todo. Le mostré el título de propiedad de la casa. Un título que estaba únicamente a mi nombre. Alejandro nunca estuvo en los papeles. La casa la compré yo en 1992, con el dinero de una herencia de mi madre. Años antes de adoptar a Alejandro. Años antes de siquiera conocer a Sandra. Salvador revisó todo con cuidado. Señora Marisol, usted tiene todos los derechos legales para recuperar su propiedad. Ellos son ocupantes sin contrato. Puedo iniciar el proceso de desalojo de inmediato. Le pregunté cuánto tiempo tomaría. Entre 2 y 4 meses, dependiendo de si presentan resistencia legal. Pero con las pruebas que usted tiene, la documentación clara de propiedad, y si ellos no pagan renta, el caso está a su favor. Pruebas. Ahí fue cuando le mostré mi otro secreto. Durante 6 meses grabé todo. Cada insulto. Cada humillación. Cada vez que Sandra me llamaba estorbo o vieja inútil. Cada vez que Alejandro me ignoraba cuando pedía ayuda. Tenía más de 50 audios en mi teléfono. Salvador los escuchó en silencio. Cuando terminó, vi algo en sus ojos. Algo entre indignación y tristeza. Señora, esto es abuso. Abuso emocional sistemático. Esto no solo le da derecho a recuperar su casa. Esto podría incluso ameritar una demanda por daños. No quería demandar. Solo quería paz. Solo quería volver a dormir en mi habitación. Volver a caminar por mi casa sin sentir que cada paso era una intrusión. Volver a ser yo. Así que planeamos todo. El cambio de cerraduras. La notificación legal. Los pasos siguientes. Y hoy, finalmente, lo hice. Los golpes en la puerta continuaban. Pero ahora ya no me daban miedo. Porque por primera vez en 2 años, yo tenía el control. Alejandro comenzó a golpear la puerta con la palanca. El sonido del metal contra la madera era ensordecedor. Cada impacto hacía temblar el marco, pero la cerradura resistía. Yo había pagado extra por cerraduras de seguridad reforzadas. El cerrajero me miró extraño cuando pedí las más fuertes que tuviera. ¿Tiene problemas de robos en el vecindario, señora? Me hubiera gustado decirle la verdad. Que el robo ya había ocurrido. Que me habían robado mi dignidad, mi paz, mi hogar. Pero solo sonreí y dije que sí, que era precaución. Afuera, Sandra gritaba a los vecinos que se asomaban. Mi suegra se volvió loca. Nos dejó en la calle. Somos su familia y nos echa como perros. Familia. Esa palabra que tanto les gustaba usar cuando necesitaban algo de mí.
pero que desaparecía cuando yo necesitaba algo de ellos. Recordé la Navidad pasada. Sandra había invitado a su madre, Fátima, a pasar las fiestas con nosotros. Bueno, con ellos. Porque yo no fui invitada a la cena. Mamá, es que la mesa es para 6 personas y ya somos justos con la familia de Sandra. Tú entiendes, ¿verdad? Además, prefieres comer temprano de todas formas. Me mandaron a cenar a las 5 de la tarde, sola, en la cocina, mientras ellos brindaban en el comedor con vino que yo había pagado. Porque eso nunca cambió. Aunque me trataran como sirvienta, aunque me humillaran diariamente, yo seguía pagando los servicios de la casa. La luz, el agua, el gas, el internet. Todo salía de mi pensión. Una pensión de $800 mensuales que Alejandro consideraba suficiente para que contribuyas, ya que vives aquí gratis. Gratis. En mi propia casa. La cerradura finalmente cedió un poco. Alejandro lo notó y golpeó con más fuerza. Ya casi. Esta puerta va a caer. Yo ya había llamado a la policía. Hacía 10 minutos. Les expliqué la situación con calma. Mi hijo está tratando de entrar a mi propiedad por la fuerza. Tengo los documentos que prueban que la casa es mía. Él no tiene derecho legal a estar aquí. La operadora me dijo que enviaba una patrulla de inmediato. Pero antes de que llegaran, algo cambió afuera. Escuché la voz de otro vecino. Don Joaquín, el señor que vivía 3 casas más abajo. Joven Alejandro, ¿qué está haciendo? No puede romper la puerta de su madre. Sandra le respondió con veneno. Usted no se meta. Esto es asunto familiar. Don Joaquín había sido amable conmigo durante estos 2 años. A veces me saludaba cuando yo sacaba la basura temprano por la mañana, antes de que Sandra despertara y me pusiera más tareas. Una vez me regaló naranjas de su árbol. Para que haga jugo, doña Marisol. Se ve usted cansada últimamente. Cansada. Qué palabra tan pequeña para describir el agotamiento de vivir en tu propia casa como fantasma. Don Joaquín insistió. Pero es que están dañando propiedad privada. Voy a tener que llamar a la policía. Alejandro dejó de golpear. Ya la llamamos nosotros. Ella es quien cometió el delito. Nos dejó afuera sin previo aviso. Sin previo aviso. Como si los 2 años de abuso no hubieran sido aviso suficiente. Las sirenas llegaron 5 minutos después. 2 patrullas. 4 oficiales. Sandra corrió hacia ellos con lágrimas que aparecieron de la nada. Un talento impresionante. Podía llorar en 3 segundos cuando le convenía. Oficiales, gracias a Dios. Mi suegra nos dejó en la calle. Vivimos aquí. Esta es nuestra casa. Uno de los oficiales, un hombre de unos 40 años con expresión cansada, miró a Alejandro con la palanca en la mano. Señor, baje eso inmediatamente. Alejandro obedeció, pero con rabia contenida. Oficial, mi madre cambió la cerradura sin avisarnos. Nosotros vivimos aquí. Ella no puede echarnos así. El oficial se acercó a la puerta. Tocó con los nudillos. Señora, ¿puede abrir la puerta por favor? Abrí. Lentamente. Los oficiales me miraron. Una mujer de 65 años, delgada, con el cabello gris recogido en un moño simple. Probablemente vieron lo que todos ven. Una viejita. Frágil. Confundida quizás. Pero yo no estaba confundida. Por primera vez en años, tenía claridad absoluta. Oficiales, esta es mi casa. Puedo mostrarles los documentos. Fui a buscar la carpeta que había preparado. Título de propiedad. Recibos de servicios a mi nombre. Todo perfectamente organizado gracias a Salvador. El oficial revisó cada papel con atención. Luego miró a Alejandro. Usted paga renta. Alejandro tartamudeó. No, es mi madre, yo. Sandra interrumpió. Es su obligación darnos techo. Somos su familia. No puede echarnos. El oficial suspiró. Había visto esto antes. Se notaba. Señora, si la propiedad está a su nombre y ellos no pagan renta ni tienen contrato, usted tiene derecho a pedirles que se vayan.
Ellos pueden buscar asesoría legal, pero no pueden forzar la entrada. Sandra explotó. Esto es increíble. Llamen a su supervisor. Esto no puede ser legal. El otro oficial, más joven, intervino. Señora, es completamente legal. La dueña de la propiedad tiene derecho a decidir quién vive en su casa. Si ustedes quieren disputarlo, deben ir a corte. Alejandro me miraba fijamente, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. No arrepentimiento, no tristeza, solo cálculo. Estaba pensando en su próximo movimiento, en cómo recuperar el control. Mamá dijo con voz más suave. Entiendo que estés molesta, pero esto es extremo. ¿Dónde quieres que durmamos esta noche? Antes hubiera cedido. Antes ese tono me hubiera hecho dudar. Pero ya no. Alejandro, tienen familia, tienen amigos, tienen recursos. Encontrarán algo. Sandra rió. Una risa amarga, llena de desprecio. ¿Recursos? No tenemos dónde ir. Y esto es culpa tuya. Espero que puedas dormir sabiendo que dejaste a tu hijo en la calle. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos me habló en voz baja. Señora, ¿está segura de esto? Entendemos que es su derecho, pero es su hijo. Lo miré directo a los ojos. Oficial, durante 2 años dormí en el cuarto de servicio mientras ellos ocupaban mi habitación. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacerles el desayuno. Limpiaba, cocinaba, lavaba su ropa. Y ellos jamás dijeron gracias. Me llamaban estorbo. Me trataban peor que a una empleada. Porque al menos a una empleada le pagan y le dan un día libre. El silencio que siguió fue denso. El oficial asintió lentamente. Entiendo. Lo lamento. Sandra trató una última vez. Marisol, al menos déjanos sacar nuestra ropa. No puedes retener nuestras cosas. Yo ya lo había pensado. Toda su ropa está empacada en maletas. Pueden recogerla mañana, con presencia policial si lo desean. A las 10 de la mañana. Alejandro dio un paso adelante. Mamá, por favor. Hablemos como adultos. Sé que hemos tenido diferencias. Pero somos familia. Podemos solucionar esto. Diferencias. Llamaba 2 años de abuso sistemático diferencias. La conversación terminó hace tiempo. Alejandro. Mañana a las 10. Con un oficial presente. Pueden recoger sus pertenencias. Los oficiales escoltaron a Sandra y Alejandro hacia su auto. Ella seguía gritando. Vas a arrepentirte. Voy a contar esto en todos lados. Todo el mundo sabrá qué clase de madre eres. Que lo contara. Que lo gritara. Porque yo también iba a contar mi versión. Y tenía pruebas. 53 grabaciones. Mensajes de texto. Testimonios de vecinos como don Joaquín que habían visto cómo me trataban. Cerré la puerta cuando se fueron. El silencio de la casa me envolvió. Un silencio diferente. No el silencio tenso de caminar en puntas de pie para no molestarlos. No el silencio de esconderme en mi propio hogar. Era el silencio de la paz. Por primera vez en 730 días, estaba sola en mi casa. Y era glorioso. Cerré la puerta cuando se fueron. El silencio de la casa me envolvió. Un silencio diferente. No el silencio tenso de caminar en puntas de pie para no molestarlos. No el silencio de esconderme en mi propio hogar. Era el silencio de la paz. Por primera vez en 730 días, estaba sola en mi casa. Y era glorioso. Me senté en el sofá de la sala. El sofá en el que no me había atrevido a sentarme en meses porque Sandra decía que era su espacio. Me serví un té. Encendí la televisión en el canal que yo quisiera, no el que ellos elegían. Y entonces las lágrimas llegaron. Lloré como no había llorado en años. Lágrimas de liberación. Lágrimas por todo el tiempo perdido. Por toda la dignidad que dejé que me arrebataran. A las 11 de la noche sonó mi teléfono. Era Alejandro. No contesté. Volvió a llamar. 4 veces. Al 5.º intento, atendí. ¿Qué quieres? Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Mamá,
Estamos en un hotel. ¿Sabes cuánto cuesta? $120 la noche. No podemos pagar esto mucho tiempo. $120. Yo vivía con 800 al mes y pagaba todos los servicios de la casa. Pero él no podía pagar un hotel unos días. Entonces busquen algo más económico. O quédense con la familia de Sandra. Silencio. Luego su voz cambió. Se volvió dura. Esto no va a quedar así. Hablé con un abogado. Dice que puedo demandarte por desalojo ilegal. Sonreí. Él no podía verme, pero sonreí. Alejandro, yo también hablé con un abogado. Hace 3 meses. Y él dice que tengo todos los derechos de mi lado. Así que si quieres ir a corte, adelante. Tengo documentos. Tengo pruebas. Tengo todo lo que necesito. Colgó. No volvió a llamar. Pero sí me mandó mensajes. Docenas. Algunos suplicantes. Mamá, sé que las cosas no han sido fáciles. Pero no merezco esto. Soy tu hijo. Otros amenazantes. Vas a quedarte sola. Nadie va a querer ayudarte cuando seas vieja y necesites algo. Espero que valga la pena. Y los peores. Los que revelaban quién era realmente. Debí dejarte en ese asilo cuando Sandra lo sugirió hace 1 año. Al menos ahí estarías con gente de tu edad y no estorbando. Guardé cada mensaje. Capturas de pantalla. Todo archivado. Porque sabía que esto apenas comenzaba. Al día siguiente llegaron puntuales a las 10. Con ellos venía Fátima, la madre de Sandra. Una mujer de rostro afilado y mirada de halcón. Siempre la detesté. Y ella a mí. Desde el primer día me dejó claro que yo no era suficiente para su hija. Que Alejandro debió casarse con alguien de mejor posición. El oficial que los acompañaba era diferente al de ayer. Más joven. Menos paciente. Señora Marisol, ellos van a entrar a recoger sus pertenencias. Ya tiene todo empacado. Asentí. En la habitación principal. 3 maletas grandes. Abrí la puerta. Entraron como tormenta. Sandra ni siquiera me miró. Fue directo al cuarto. Fátima, en cambio, se detuvo frente a mí. Debería darte vergüenza. Echar a tu propio hijo. ¿Qué clase de madre eres? La miré sin parpadear. Una madre que se cansó de ser tratada como basura en su propia casa. ¿Le contó Sandra cómo me hablaba? ¿O Alejandro le mencionó que yo dormía en el cuarto de servicio? Fátima resopló. Exageraciones. Siempre fuiste dramática. Mi hija me cuenta todo. Dice que eres tú la que causa problemas. Que te niegas a colaborar. Que eres egoísta. Egoísta. Por querer un plato de comida caliente. Por querer dormir en mi cama. Por querer que me hablaran con respeto. Crea lo que quiera, Fátima. Ya no me importa su opinión. Sandra salió del cuarto gritando. Falta ropa. Mi vestido color coral no está. Y los zapatos de Alejandro tampoco. Yo había empacado todo. Todo lo que era de ellos. Pero revisé de nuevo. El vestido coral estaba en la 3ª maleta. Los zapatos también. Se los mostré. Sandra los agarró con rabia. Seguro los escondiste a propósito. Alejandro caminaba por la casa como si estuviera haciendo un inventario. Tocando muebles. Mirando cuadros. Mamá, necesitamos hablar de los muebles. Algunos los compramos nosotros. Falso. Todos los muebles eran míos. Algunos tenían 30 años. Otros los compré antes de que él siquiera llegara a mi vida. Pueden llevarse lo que tengan factura a su nombre. Sandra rió. ¿Facturas? ¿Quién guarda facturas de hace años? Yo. Yo las guardaba. Todas. En una carpeta en mi closet. Porque aprendí hace mucho que en este mundo necesitas pruebas de todo. Entonces no pueden llevarse nada. Fátima intervino. Esto es ridículo. Alejandro, llama a tu abogado. Ella no puede hacer esto. El oficial estaba perdiendo la paciencia. Señoras, señores, si no hay facturas, los muebles permanecen con la dueña de la casa.
Terminen de empacar su ropa y váyanse. Sandra sacó su teléfono. Voy a grabar esto. Quiero que todo el mundo vea cómo nos tratas. Adelante. Graba. Porque yo también tengo grabaciones. 53 audios que demuestran exactamente cómo me trataron ustedes. Pero no dije nada. Solo la miré mientras ella apuntaba la cámara hacia mí. Aquí está Marisol. La peor suegra del mundo. La peor madre. Echando a su hijo a la calle como si fuera un extraño. Sin corazón. Sin alma. Hablaba para su teléfono, para sus seguidores en redes sociales. Porque Sandra era de esas personas. Vivía para las redes. Para los likes. Para la validación de extraños. Tenía casi 10.000 seguidores. Publicaba fotos de su vida perfecta. Su matrimonio perfecto. Su familia perfecta. Pero nunca me incluía en esas fotos. Yo era el secreto sucio. La suegra inconveniente que vivía en el cuarto de atrás. Terminaron de empacar. 3 maletas. 2 cajas. Era poco. Mucho menos de lo que esperaban llevarse. Sandra quiso entrar a la cocina. Voy a llevarme la licuadora. Me la regaló mi madre. Mentira. Esa licuadora la compré yo hace 5 años. En oferta. $40. La recuerdo perfectamente. No te llevas nada de la cocina. Sandra se giró hacia el oficial. Ve cómo es. Es una tirana. El oficial suspiró. Señora, si no puede probar que el artículo es suyo, no puede llevárselo. Ahora, por favor, salgan de la propiedad. Los vi cargar las maletas al auto. Fátima me lanzó una última mirada de odio puro. Vas a morir sola, Marisol. Sola y arrepentida. Cerré la puerta antes de que terminara de hablar. El oficial se quedó un momento. Señora, ¿va a estar bien? A veces estas situaciones se ponen complicadas. Asentí. Estaré bien, oficial. Gracias por su ayuda. Cuando se fue, volví a caminar por mi casa. Cada paso se sentía diferente, como si estuviera redescubriendo espacios que había olvidado que eran míos. Entré a la habitación principal. Mi habitación. La cama estaba deshecha. Había ropa tirada en el suelo. Botellas de perfume abiertas en el tocador. Vivieron aquí como si fueran dueños. Como si yo no existiera. Comencé a limpiar. Cambié las sábanas por unas nuevas que tenía guardadas. Abrí las ventanas de par en par, dejé que entrara el aire fresco, que se llevara el olor de ellos, la energía pesada que habían dejado impregnada en cada rincón. Limpié cada superficie. Reorganicé el closet. Saqué mi ropa del cuarto de servicio y la colgué donde debía estar. En mi closet. En mi habitación. Esa tarde llamé a Salvador. Ya se fueron. Hicieron escándalo, pero se fueron. Salvador sonaba satisfecho. Perfecto, señora Marisol. Ahora viene la parte legal. Ellos van a intentar algo. Prepárese mentalmente para lo que sigue. Tenía razón. A las 6 de la tarde recibí un correo electrónico. Era de un abogado. Representaba a Alejandro y Sandra. El tono era agresivo, amenazante. Exigía que les permitiera volver a la casa de inmediato. Amenazaba con demanda por desalojo injustificado y abusivo y abandono familiar. Hablaba de daños emocionales, de crueldad, de derechos que supuestamente tenían. Reenvié el correo a Salvador sin siquiera responder. Me contestó en 10 minutos. No se preocupe por nada. Esto es solo teatro legal. Intimidación barata. No tienen absolutamente ningún caso. Voy a responder yo directamente. Usted no haga nada. Me sentí aliviada. Tener a Salvador de mi lado era como tener un escudo. Esa tarde preparé la cena. Solo para mí. Algo que me gustaba a mí. Pasta con salsa de tomate casera. Simple. Deliciosa. Comí en el comedor, en la mesa grande, no en la mesita de la cocina donde me habían relegado. Puse música. Canciones que no había escuchado en 2 años porque a Sandra le parecían ruidosas y anticuadas. Me serví vino. Una copa. Solo una. Para celebrar.
para brindar por mí misma, por haber encontrado el valor que creí perdido. Cuando llegó la noche, me di un baño largo en la tina, con sales aromáticas, con velas, cosas que tenía guardadas y nunca usaba porque Sandra monopolizaba el baño y yo apenas tenía 5 minutos para ducharme rápido en las mañanas. Me acosté en mi cama. Las sábanas olían a limpio, a nuevo, a libertad. Y aunque mi mente seguía alerta, aunque parte de mí esperaba escuchar golpes en la puerta, logré descansar. Realmente descansar. Por primera vez en años. Al día siguiente todo cambió. Abrí mi teléfono y tenía 147 notificaciones. Mensajes de números desconocidos. Comentarios en redes sociales que ni siquiera sabía que tenía. Sandra había publicado un video. Lo encontré en su perfil. Ella llorando. Maquillaje corrido con precisión calculada. Alejandro a su lado con cara de víctima perfecta. Mi suegra nos dejó en la calle. Sin aviso previo. Sin razón alguna. Nosotros vivíamos con ella, la ayudábamos en todo, la cuidábamos, y así nos paga. Nos echó como si fuéramos animales. Mi esposo es su hijo. Su único hijo. Y así lo trata. El video tenía ya 5.000 reproducciones. Los comentarios eran un río de indignación. ¡Qué horror de mujer! Los viejos se vuelven crueles y egoístas. Pobres chicos, tan jóvenes y ya sufriendo así. Deberían demandarla. Pero también había otros comentarios. Menos. Pero estaban ahí. ¿Por qué los echó? Tiene que haber una razón. Algo no cuadra en esta historia. Sandra respondía a cada uno, construyendo su narrativa. Es una mujer complicada y manipuladora. Nunca la pudimos complacer. Hicimos todo por ella. Todo. Y solo nos dio problemas. Nos trataba mal. Nos culpaba de todo. Vivir con ella era un infierno. Leí cada comentario. Cada mentira. Cada palabra envenenada. Y algo dentro de mí ardió. No era rabia. Era determinación pura y cristalina. Llamé a Salvador inmediatamente. ¿Viste el video? Su voz sonaba tranquila. Sí, señora Marisol. Lo vi. Y es exactamente lo que esperábamos. Están cavando su propia tumba. Le pregunté qué debía hacer. Nada por ahora. Déjelos hablar. Déjelos mentir. Cada palabra que dicen es evidencia a nuestro favor. Mientras tanto, prepara tus propias pruebas. Organiza las grabaciones. Yo me encargo del resto. Pasé todo el día organizando mi arsenal. 53 grabaciones de audio. Las ordené cronológicamente. La primera era de hace 6 meses. La voz de Sandra era clara como el cristal. Marisol, limpia el baño otra vez. Dejaste pelos en el lavabo y eso es asqueroso. No sé para qué te levantas si no haces nada bien. La segunda, una semana después. Alejandro hablando con Sandra como si yo no estuviera presente. Mi madre está insoportable últimamente. Creo que deberíamos buscarle un asilo. Ya no sirve para nada. La tercera, la cuarta, la quinta, cada una peor que la anterior. Insultos, humillaciones, amenazas veladas. Y la número 27. Esa era la peor de todas. Fue el día de mi cumpleaños. Cumplí 65 años. Me levanté temprano como siempre. Preparé el desayuno. Esperaba que quizás, solo quizás, Alejandro recordara. Que me dijera feliz cumpleaños. Que Sandra al menos fuera cortés ese día. Pero no. Desayunaron en silencio. Se fueron a trabajar sin decir nada. Volví a mi cuarto y lloré. A las 2 de la tarde sonó mi teléfono. Era mi prima Angélica. La única familia que me quedaba. Prima, feliz cumpleaños. ¿Cómo la estás pasando? Le mentí. Le dije que bien. Que Alejandro me había preparado algo especial. No quería que supiera la verdad. No quería su lástima. Pero esa tarde, cuando Sandra llegó, escuché todo. Estaba hablando por teléfono con Fátima. Yo tenía mi celular grabando en la cocina. Lo había dejado ahí por costumbre.
y capturó cada palabra. Sí, mamá. Hoy es su cumpleaños. No, no le dijimos nada. ¿Para qué? Solo se va a poner sentimental y fastidiosa. Además, ella nunca hace nada por nosotros. ¿Por qué deberíamos celebrarla? La voz de Sandra era fría, desdeñosa, cruel. Y luego se rió. Alejandro dice que el mejor regalo que podemos darle es ignorarla, que así entiende que ya no es importante. Escuchar esa grabación ahora, meses después, todavía me dolía, pero ya no me quebraba, porque ahora tenía poder, ahora tenía control. Salvador me había enseñado algo importante. La venganza no es emocional, señora Marisol. Es estratégica, es fría, es calculada y es legal. Mientras organizaba las pruebas, el teléfono sonó otra vez. Era un número desconocido. Atendí con precaución. Señora Marisol. Era una voz de mujer, joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Hubo una pausa. Mi nombre es Adriana. Trabajo con Sandra. Vi su video. Y necesito hablar con usted. Mi corazón se aceleró. ¿Sobre qué? Adriana suspiró. Sobre Sandra. Sobre las mentiras que está diciendo. Yo sé la verdad. Y creo que usted merece que alguien la defienda. Le pedí que viniera a mi casa. Llegó una hora después. Una chica de unos 25 años, delgada, con ojos inquietos. Se sentó en la sala y comenzó a hablar. Sandra siempre habla mal de usted en el trabajo. Siempre. Dice que es una carga, que la odia, que desearía que usted se muriera para quedarse con la casa. Las palabras me golpearon, pero ya no me sorprendían. Adriana continuó. Hace 2 meses, en una comida de oficina, Sandra dijo textualmente que estaba esperando a que usted tuviera algún accidente o enfermedad grave, que así podrían internarla y olvidarse de usted. Todos nos quedamos callados. Era horrible escucharla. Le pregunté por qué me contaba esto. Porque vi su video. Y sé que está mintiendo. Sandra no es víctima de nadie. Sandra es cruel. Y no puedo quedarme callada viendo cómo destruye su reputación. Le pedí si podía dar testimonio escrito. Ella aceptó. Esa misma tarde redactamos un documento. Firmado. Fechado. Con su información de contacto. Salvador estaría feliz. Esa declaración valía oro. Al día siguiente, el video de Sandra tenía 20.000 reproducciones. Los medios locales comenzaron a cubrirlo. Madre desalmada echa a su hijo a la calle. Los titulares eran sensacionalistas, amarillistas, falsos, pero efectivos. Sandra había dado entrevistas. Lloraba en cámaras. Alejandro permanecía callado, dejando que ella hablara. Era más inteligente de lo que pensaba. Sabía que ella era mejor actriz. Mi teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos. Reporteros. Gente insultándome. Vieja desgraciada. Mala madre. Ojalá te mueras sola. Cada mensaje era un cuchillo. Pero yo no respondía. Salvador me había dicho que esperara. Que todavía no era el momento. Pero entonces recibí una llamada diferente. Era de mi prima Angélica. Marisol, ¿qué está pasando? Vi el video de Sandra. Es verdad. Le conté todo. Cada detalle. Cada humillación. Cada insulto. Cada día de los últimos 2 años. Angélica lloró. Prima, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué sufriste sola? Porque tenía vergüenza. Porque admitir que mi propio hijo me trataba así era admitir que había fallado como madre. Que todo lo que hice por él no significó nada. Angélica se enojó. Voy a publicar la verdad. Voy a defenderte. Le pedí que esperara. Que confiara en mí. Que tenía un plan. Esa semana fue la más difícil. Sandra publicaba videos diarios. Actualización. Seguimos sin hogar. Mi suegra no responde nuestras llamadas. Nos bloqueó de todo. No sabemos qué hacer. Mentiras. Ellos estaban hospedados en casa de Fátima.
Lo supe porque don Joaquín me lo contó. Su sobrina vivía en la misma calle. Los había visto. Pero Sandra construía su narrativa de víctima sin techo. Y la gente le creía. Sus seguidores crecieron a 15,000. Luego a 20,000. Se volvió una pequeña celebridad del drama familiar. Recibí amenazas serias. Te vamos a encontrar, vieja. Mereces que te quemen la casa. Llamé a la policía. Hicieron un reporte. Aumentaron las patrullas en mi calle. Don Joaquín se ofreció a vigilar. Doña Marisol, yo la cuido. No se preocupe. La gente buena todavía existía. En medio de todo el odio, todavía había bondad. Salvador finalmente me llamó. Es hora, señora Marisol. Ya tienen suficiente cuerda. Ahora vamos a usarla para ahorcarlos. Metafóricamente, claro. Me explicó el plan. Yo crearía mi propio video. Pero no emocional. No llorando. Tranquila. Serena. Con hechos. Con pruebas. Con documentos. Vas a destruir su narrativa con la verdad. Y la verdad siempre gana. Pasé 2 días preparándome. Escribí un guión. Lo practiqué. Salvador lo revisó. Perfecto. Conciso. Devastador. Me senté frente a mi teléfono. Presioné grabar. Y comencé a hablar. Mi nombre es Marisol. Tengo 65 años. Y esta es mi versión de los hechos. Mi voz era firme. Clara. Sin lágrimas. Sin dramatismo. Solo verdad fría y dura. La casa de la que supuestamente eché a mi hijo es mi propiedad. Comprada por mí en 1992. Aquí está el título. Mostré el documento a la cámara. Alejandro nunca pagó renta. Nunca contribuyó a los servicios. Yo pagaba todo con mi pensión de $800 mensuales. Mostré los recibos. Meses de recibos. Todos a mi nombre. Durante 2 años viví en el cuarto de servicio de mi propia casa. Mientras ellos ocupaban la habitación principal. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararles el desayuno. Limpiaba. Cocinaba. Lavaba su ropa. Y nunca recibí un gracias. Solo insultos. Hice una pausa. Dejé que las palabras calaran. Sandra me llamaba estorbo. Vieja inútil. Me decía que no servía para nada. Que debería irme a un asilo. Y mi hijo, Alejandro, nunca me defendió. Nunca. Al contrario, él participaba en las humillaciones. Mostré mi teléfono a la cámara. Tengo 53 grabaciones de audio. Documentan cada insulto, cada amenaza, cada momento de abuso emocional. Y ahora voy a reproducir algunas para que ustedes escuchen la verdad. Puse la primera grabación. La voz de Sandra era inconfundible. Marisol, eres una carga. No sé por qué Alejandro no te manda a un asilo de una vez. Al menos ahí estarías con viejos como tú. El audio duró 20 segundos. Suficiente. Puse el segundo. La voz de Alejandro esta vez. Mamá, estás exagerando como siempre. Nadie te trata mal. El problema es que eres demasiado sensible. Ya estás vieja para estos dramas. Reproduje 5 grabaciones más. Cada una más devastadora que la anterior. Y luego mostré los mensajes de texto. Las capturas de pantalla donde Alejandro me amenazaba. Donde Sandra me insultaba. Todo fechado. Todo real. Todo verificable. Esta es la verdad que Sandra no quiere que ustedes sepan. Ella no es la víctima. Yo lo fui durante 2 años. Y cuando finalmente encontré el valor para recuperar mi hogar, mi dignidad, mi vida, ellos decidieron destruir mi reputación. Mi voz se mantuvo firme. No lloré. No supliqué. Solo expuse los hechos. Si quieren llamarme mala madre por echar a mi hijo, adelante. Pero sepan que ese hijo me trató peor que a una extraña. Y yo me cansé. Me cansé de ser invisible en mi propia casa. Me cansé de ser un fantasma en mi propia vida. Terminé el video mostrando un último documento. Este es el reporte policial del día que cambié las cerraduras. Los oficiales confirmaron que la casa es mía.
Que tengo todo el derecho legal de decidir quién vive aquí. Sandra y Alejandro pueden mentir todo lo que quieran, pero los hechos no mienten. Subí el video a las 8 de la noche. En 30 minutos tenía 1000 reproducciones. En 1 hora, 10.000. A las 2 horas, 50.000. Los comentarios empezaron a cambiar. Oh Dios, esto cambia todo. Sandra es una mentirosa. Pobre señora, lo que tuvo que aguantar. Las grabaciones son prueba suficiente. Pero también había defensores de Sandra. Las grabaciones pueden ser falsas. Esto es manipulación de una vieja resentida. No le creo nada. No importaba, porque la marea estaba cambiando. Y yo lo sabía. A las 3 horas, el video tenía 100.000 reproducciones. Los medios que habían cubierto la versión de Sandra ahora querían mi versión. Mi teléfono explotó con llamadas de reporteros. Señora Marisol, ¿puede darnos una entrevista? Rechacé todas. Salvador me había aconsejado que dejara que el video hablara por sí mismo. No des entrevistas todavía. Deja que la información se digiera. Que la gente procese la verdad. Esa madrugada no descansé. Leí cada comentario. Vi cómo la narrativa se desmoronaba. Vi cómo la gente comenzaba a cuestionar a Sandra. A exigirle respuestas. Sandra respondió rápido. Publicó un video a las 6 de la mañana. Estaba furiosa. Ya no lloraba. Gritaba. Esas grabaciones son falsas. Marisol las inventó. Esto es difamación. Voy a demandarla por calumnia. Pero su error fue ese. Gritar. Perder la compostura. Mostrar su verdadero rostro. Los comentarios en su video fueron brutales. Ahora sí mostraste tu verdadera cara. Ya no pareces víctima, pareces culpable. Las grabaciones son tuyas, se nota en tu voz. Sandra comenzó a borrar comentarios, a bloquear personas. Pero era tarde. El daño estaba hecho. Su credibilidad se derrumbaba en tiempo real. Alejandro publicó su propio video. Más calmado que Sandra. Más calculador. Mi madre está enferma. Creo que tiene problemas mentales. Las grabaciones están sacadas de contexto. Sí, hubo discusiones. Todas las familias discuten. Pero nunca la tratamos mal. Ella exagera todo. Siempre lo ha hecho. Problema mental. Esa era su nueva estrategia. Desacreditarme por edad. Por salud mental. Pintarme como senil. Confundida. Manipuladora. Pero yo estaba preparada para eso también. Salvador había anticipado ese movimiento. Van a atacar tu credibilidad. Van a decir que estás senil. Tenemos que adelantarnos. Así que publiqué un segundo video. Este era diferente. Más corto. Más directo. Alejandro dice que tengo problemas mentales. Que estoy confundida. Aquí está el reporte de mi última evaluación médica. Hace 2 meses. Salud mental perfecta. Capacidades cognitivas intactas. Mostré el documento médico. Con el sello del doctor. Con la fecha. Con todo. También dice que las grabaciones están fuera de contexto. Aquí están las grabaciones completas. Sin editar. 53 audios. Pueden escucharlos todos. Los subí a una carpeta pública. Accesible para cualquiera. Transparencia total. La gente comenzó a escucharlos. Uno por uno. Y cada audio era peor que el anterior. No había contexto que pudiera justificar esas palabras. No había excusa posible. Sandra y Alejandro quedaron expuestos completamente. Sus seguidores comenzaron a abandonarlos. De 20.000 bajaron a 15.000. Luego a 10.000. La gente no perdona la mentira. No perdona la manipulación. Pero ellos no se rendían. Sandra hizo una transmisión en vivo. Voy a responder todas sus preguntas. Voy a aclarar todo. Porque Marisol está mintiendo y destruyendo nuestras vidas. La transmisión comenzó. 2.000 personas conectadas. Yo también estaba viendo. Las preguntas llegaron rápido.
¿Por qué tu voz en las grabaciones suena exactamente como tú? Sandra tartamudeó. Puede ser editada. Hay programas para eso. Mentira. Y la gente lo sabía. Es verdad que vivían gratis en su casa. Sandra se puso roja. No era gratis. Nosotros ayudábamos con las cosas. Con el mercado. Con los gastos. Otra mentira. Yo tenía los recibos que probaban que yo pagaba todo. Alguien preguntó lo obvio. ¿Por qué no muestran pruebas de que ayudaban económicamente? Sandra comenzó a enojarse. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Ustedes no saben lo que vivimos. Pero la gente quería pruebas. Recibos. Transferencias. Algo. Y Sandra no tenía nada. Porque nunca pagaron nada. La transmisión se volvió caótica. Los comentarios eran crueles. Mentirosa. Abusadora. Manipuladora. Sandra comenzó a llorar. Pero ya no eran lágrimas convincentes. Eran lágrimas de rabia. De frustración. De alguien que sabe que perdió. Alejandro entró en la transmisión. Trató de calmar las aguas. La gente no entiende. Mi madre siempre fue complicada. Desde que era niño. Nunca la pude complacer. Hice todo por ella y nunca fue suficiente. Pero alguien preguntó algo que los destruyó. Si tu madre era tan mala, ¿por qué viviste con ella 2 años? ¿Por qué no te fuiste antes? Silencio. Alejandro no tenía respuesta. Porque la respuesta era obvia. Se quedaron porque era conveniente. Porque vivían gratis. Porque yo era útil como sirvienta. Sandra cortó la transmisión abruptamente. Pero el daño estaba hecho. Esa transmisión fue su sentencia de muerte social. Clips de la transmisión se volvieron virales. Sandra y Alejandro expuestos en vivo. La mentira de la nuera abusiva se desmorona. Los medios ahora querían mi lado de la historia más que nunca. Acepté una entrevista. Solo una. Con el canal local más serio. El periodista, Marco, vino a mi casa. Profesional. Respetuoso. Señora Marisol, gracias por recibirme. Sé que esto ha sido difícil. La entrevista duró 40 minutos. Le conté todo. Con calma. Con detalles. Con pruebas. Marco revisó cada documento. Escuchó las grabaciones. Y al final me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Marisol, en 20 años de periodismo he cubierto muchas historias. Pero esta es diferente. Usted no busca venganza. Busca justicia. Y eso es admirable. La entrevista se transmitió 2 días después. En horario prime. Millones de personas la vieron. Y el impacto fue inmediato. Las redes sociales se explotaron a mi favor. Justicia para Marisol. Sandra y Alejandro deben disculparse. Esta señora merece respeto. Pero lo más importante no fueron los comentarios de apoyo. Fue lo que pasó con el trabajo de Sandra. Ella trabajaba en una empresa de cosméticos. Una empresa que valoraba su imagen pública. Que vendía productos enfocados en familia y valores. Tener a una empleada expuesta como abusadora emocional no era buena publicidad. 3 días después de mi entrevista, Sandra fue despedida. No lo anunciaron públicamente. Pero ella sí. En un video lleno de rabia. Me despidieron por culpa de Marisol. Por sus mentiras. Por su campaña de odio contra mí. Perdí mi trabajo. Mi reputación. Todo. Los comentarios no fueron amables. Perdiste tu trabajo por tus propias acciones. Las consecuencias de tus mentiras. Nadie quiere contratar a una abusadora. Alejandro también enfrentó consecuencias. Trabajaba en una empresa de tecnología. Pequeña, pero con buen ambiente. Sus compañeros vieron los videos. Las grabaciones. Y comenzaron a verlo diferente. Nadie quería trabajar con alguien capaz de tratar así a su propia madre. Su jefe lo llamó a una reunión. Le sugirió que tomara un tiempo libre para resolver sus asuntos personales. Era un despido disfrazado. Alejandro me culpó, por supuesto. Me mandó un mensaje largo.
lleno de odio. Destruiste mi vida. Destruiste mi matrimonio. Mi carrera. Todo por tu egoísmo. Espero que estés feliz. Leí el mensaje y sentí. Nada. Ya no me dolía. Ya no me afectaba. Porque finalmente entendí algo fundamental. Yo no destruí nada. Ellos lo hicieron solos. Con sus acciones. Con sus palabras. Con su crueldad. Yo solo expuse la verdad. Y la verdad tiene consecuencias. Salvador me llamó esa semana. Señora Marisol, tengo buenas noticias. El abogado de ellos retiró la demanda. No tienen caso. Lo saben. Y no quieren exponerse más en corte. Sentí un alivio inmenso. Entonces terminó. Salvador rió. No exactamente. Ahora nosotros vamos a demandarlos. Me explicó el plan. Íbamos a demandar por daños y perjuicios. Por abuso emocional. Por difamación después de que publicaran sus videos mintiendo. Con las pruebas que tenemos, podemos ganar fácilmente. Y ellos van a tener que compensarte económicamente. No estaba segura. Salvador, yo no quiero su dinero. Solo quiero paz. Salvador fue firme. Señora, esto no es solo por el dinero. Es por establecer un precedente. Es para que entiendan que las acciones tienen consecuencias reales. Y además, usted merece esa compensación después de todo lo que sufrió. Tenía razón. Procedimos con la demanda. Los papeles fueron entregados a Sandra y Alejandro una semana después. Su reacción fue predecible. Sandra publicó otro video. Ahora Marisol nos está demandando. Quiere sacarnos hasta el último centavo. Ven. Ella es la abusadora. No nosotros. Pero ya nadie le creía. Sus seguidores eran menos de 5,000. Y la mayoría eran trolls o personas que seguían el drama como entretenimiento. La opinión pública estaba completamente de mi lado. Mientras esperábamos la fecha de corte, algo inesperado sucedió. Fátima, la madre de Sandra, apareció en mi casa. Sin avisar. Tocó la puerta un martes por la tarde. Cuando abrí y la vi, mi primer instinto fue cerrar. Pero algo en su expresión me detuvo. No era la altanería de siempre. Era algo diferente. Cansancio quizás. O derrota. Marisol, necesito hablar contigo. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala. El mismo lugar donde semanas atrás me había insultado. Fátima miraba sus manos. Vine a pedirte que retires la demanda. Lo dijo sin mirarme. ¿Por qué haría eso? Finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos. Porque Sandra y Alejandro están destruidos. Sin trabajo. Sin dinero. Viviendo conmigo en un cuarto. Si pierden en corte, van a quedar en la ruina total. Sentí una punzada de algo. ¿Compasión? ¿Lástima? Pero la enterré rápido. Fátima, durante 2 años ellos me destruyeron a mí. Y nadie vino a pedirles que pararan. Nadie. Fátima asintió lentamente. Lo sé. Y me arrepiento. Debí intervenir. Debí ver lo que estaba pasando. Pero Sandra es mi hija y la defendí sin cuestionar. Al menos era honesta. Ahora veo los videos. Las grabaciones. Y me avergüenzo. Mi hija se convirtió en alguien que no reconozco. O quizás siempre fue así y yo no quise verlo. Hubo silencio. Largo. Pesado. Sandra te mandó a hablar conmigo. Fátima negó con la cabeza. No. Ella no sabe que estoy aquí. Si se entera, va a enfurecerse. Pero yo necesitaba venir. Necesitaba decirte que lo lamento. Que tenías razón. Y que entiendo si no nos perdonas nunca. No esperaba eso. No esperaba que Fátima, de todas las personas, viniera a disculparse. No voy a retirar la demanda. Fátima cerró los ojos. Lo entiendo. Se levantó para irse. Pero antes de llegar a la puerta, se giró. Una cosa más. Sandra está embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué? Fátima asintió. 3 meses.
No lo ha hecho público porque sabe cómo se vería. Pero pensé que debía saberlo. Se fue sin decir más. Me quedé sentada en la sala, procesando la información. Sandra estaba embarazada. Iba a ser abuela. O lo hubiera sido, en circunstancias normales. Pero estas no eran circunstancias normales. Llamé a Salvador. Le conté. ¿Cambia eso algo legalmente? Salvador fue claro. No. El embarazo no es excusa para el abuso que cometieron. El caso sigue. Tenía razón. Pero algo dentro de mí se revolvió. Un bebé. Inocente. Sin culpa. ¿Qué clase de vida tendría con Sandra y Alejandro como padres? ¿Repetiría el ciclo? Esa noche pensé mucho. Sobre la maternidad. Sobre la familia. Sobre lo que realmente significa querer a alguien. Adopté a Alejandro cuando tenía 5 años. Su madre biológica, mi prima lejana, murió en un accidente. Su padre era desconocido. Nadie más quiso hacerse cargo. Así que lo tomé yo. Le di mi apellido, mi casa, mi vida. Lo crié como mío. Le di todo lo que pude. Educación, amor, estabilidad. Pero en algún momento, algo salió mal. O quizás siempre estuvo mal y yo no lo vi. Quizás debí ser más estricta, más firme. Quizás lo malcrié. Esas preguntas me atormentaban. ¿Fui mala madre? ¿Es mi culpa que Alejandro se convirtiera en quien es? Pero luego recordé las grabaciones, las palabras, el desprecio, y supe que no. Yo no lo forcé a tratarme así. Yo no lo obligué a permitir que Sandra me humillara. Esas fueron sus decisiones. Y él debía vivir con las consecuencias. La fecha de corte llegó 2 meses después. Salvador me acompañó. Entramos a la sala. Sandra y Alejandro ya estaban ahí con su abogado. Un hombre joven que parecía incómodo. Sandra me miró con odio puro. Su vientre ya se notaba. Alejandro ni siquiera volteó. La audiencia comenzó. Salvador presentó nuestro caso. Mostró las grabaciones, los documentos, los testimonios. Adriana, mi testigo, declaró sobre las conversaciones de Sandra en el trabajo. Don Joaquín testificó sobre lo que había visto. La evidencia era abrumadora. El abogado de ellos trató de argumentar que las grabaciones violaban su privacidad, que yo las había obtenido ilegalmente. Salvador lo desmontó en segundos. Las grabaciones se hicieron en propiedad de la señora Marisol, en su propia casa. Es completamente legal. Luego trataron el ángulo emocional. Mi clienta está embarazada. El estrés de este juicio está afectando su salud. El juez miró a Sandra. Eso es lamentable, pero no absuelve las acciones cometidas. La audiencia duró 3 horas. Al final, el juez dictaminó. A favor de la demandante, señora Marisol. Los demandados deberán pagar $30,000 en compensación por daños emocionales y difamación. Sandra gritó. No tenemos ese dinero. Esto es injusto. El juez golpeó su martillo. Pueden establecer un plan de pagos. Siguiente caso. Salimos de la corte. Sandra lloraba en el pasillo. Alejandro la consolaba, pero su rostro estaba pálido, derrotado. Me vieron y Sandra se lanzó hacia mí. Salvador se interpuso. Señora, mantenga la distancia o llamaremos a seguridad. Sandra gritaba. Arruinaste todo. Todo. Espero que esto te haga feliz. Espero que puedas dormir sabiendo que destruiste a tu propia familia. La miré directamente. Sin miedo. Sin culpa. Yo no destruí nada, Sandra. Ustedes lo hicieron solos. Yo solo me defendí. Alejandro finalmente habló. Su voz era quebrada. Mamá, por favor. Retira esto. Somos familia. Podemos arreglarlo. Familia. Esa palabra otra vez. Alejandro, tú dejaste de ser mi familia el día que me mandaste a dormir al cuarto de servicio. El día que permitiste que Sandra me humillara. El día que me dijiste que ya no servía para nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovían.
Lo siento mucho. Cometí errores. Pero podemos empezar de nuevo. Negué con la cabeza. No podemos. Porque esto no fue un error. Fueron 2 años de decisiones conscientes, de crueldad deliberada, y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Nos fuimos. Los dejé ahí, en ese pasillo, enfrentando la realidad que ellos mismos crearon. Las semanas siguientes fueron extrañas. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pacífico. Ya no había tensión, ya no había miedo. Comencé a vivir de nuevo. Salía a caminar por las mañanas. Visitaba a Angélica. Compraba flores para decorar la sala. Cosas simples que había olvidado hacer. Un día, mientras organizaba el closet, encontré una caja vieja. Fotos de Alejandro cuando era niño. Su primer día de escuela. Su graduación. Navidades. Cumpleaños. Momentos felices que ahora parecían de otra vida. De otra persona. Lloré viendo esas fotos. No por él. Por mí. Por la madre que fui. Por los años que di. Por el amor que ofrecí y que nunca fue suficiente. Pero también sentí algo más. Alivio. Porque finalmente estaba libre. Libre de las expectativas. Libre de la culpa. Libre de seguir dando a quien solo sabía tomar. Cerré la caja. La guardé en el fondo del closet. No la tiré. Pero tampoco la necesitaba ver. Era parte de mi pasado. Y yo estaba construyendo un futuro diferente. Salvador me llamó un mes después del juicio. Señora Marisol, comenzaron a pagar. $500 mensuales. Van a tardar 5 años en completar la cantidad, pero al menos están cumpliendo. $500. Era irónico. Esa cantidad era menos de lo que yo pagaba mensualmente cuando vivían conmigo. Pero no era por el dinero. Nunca lo fue. Era por el principio. Por la justicia. Por demostrarles que no podían destruir a alguien sin consecuencias. Decidí hacer algo con ese dinero. Algo significativo. Abrí una cuenta de ahorros especial. Cada pago que recibía de ellos iba directo ahí. Y cuando se completara, lo donaría a un refugio para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Porque descubrí que no estaba sola. Que había miles de mujeres como yo. Invisibles. Maltratadas en sus propias casas. Silenciadas por la vergüenza. Si mi historia podía ayudar aunque fuera una, valía la pena. Los meses pasaron. Mi vida encontró un nuevo ritmo. Conocí a otras mujeres en el parque durante mis caminatas matutinas. Formamos un grupo. Nos reuníamos los miércoles. Tomábamos café. Conversábamos. Reíamos. Eran mujeres de mi edad. Algunas viudas. Otras divorciadas. Todas con historias. Todas sobrevivientes. Una de ellas, una señora llamada Angélica igual que mi prima, se convirtió en mi amiga cercana. Me contó su historia. Su hijo también la había maltratado. La dejó en un asilo y nunca volvió a visitarla. Pero salí de ahí, me dijo con orgullo. Vendí las joyas que me quedaban. Renté un departamento pequeño. Y ahora vivo sola. Tranquila. Feliz. Historias como esa me recordaban que hice lo correcto. Que la paz vale más que cualquier idea romántica de familia. 6 meses después del juicio, recibí un mensaje inesperado. Era de Alejandro. Breve. Conciso. Mamá, Sandra dio a luz. Un niño. Se llama Marco. Pensé que debería saberlo. Un niño. Mi nieto. Que nunca conocería. Sentí una punzada. Pequeña. Pero real. ¿Cómo sería ese bebé? ¿Tendría los ojos de Alejandro? ¿Su sonrisa? Pero luego pensé en Sandra. En cómo hablaba de mí. En cómo me trataba. Y supe que ese niño crecería escuchando mentiras sobre mí. Que Sandra lo llenaría de veneno. Que nunca tendría la oportunidad de conocer mi versión. Y dolía. Pero era la realidad. No respondí el mensaje. No había nada que decir. 2 semanas después, Alejandro mandó una foto. El bebé era hermoso. Pequeño. Perfecto. Inocente.
Miré esa foto durante largo tiempo. Y finalmente, escribí una respuesta. Felicidades. Espero que sean buenos padres. Mejores de lo que fueron conmigo. Fue lo único que pude decir. Alejandro no respondió. Pasaron los meses. El primer año. Luego el segundo. La vida continuó. Vendí la casa. Demasiados recuerdos amargos. Demasiadas sombras en cada rincón. Compré un departamento más pequeño. Moderno. Luminoso. En un edificio con seguridad. Con vecinos amables. Con vista a un parque. Era perfecto. Exactamente lo que necesitaba. Con el dinero que sobró de la venta, hice un viaje. Algo que siempre quise hacer pero nunca pude. Fui a España. El país de mis abuelos. Visité pueblos pequeños. Comí comida deliciosa. Caminé por calles antiguas. Conocí gente. Conversé. Reí. Viví. Y por primera vez en décadas, me sentí completa. No como madre. No como abuela. Solo como Marisol. Como mujer. Como ser humano con valor propio. Cuando volví, retomé mi rutina. Mis caminatas. Mis amigas. Mi grupo de apoyo. Empecé a dar charlas. En centros comunitarios. En grupos de adultos mayores. Contaba mi historia. Sin dramatismo. Solo hechos. Y siempre terminaba con el mismo mensaje. No permitan que nadie les quite su dignidad. No importa quién sea. Familia, amigos, quien sea. Su paz mental vale más que cualquier relación tóxica. Las respuestas eran siempre las mismas. Mujeres llorando. Agradeciéndome. Contándome sus propias historias. Mi hija me trata así. Mi hijo me robó mis ahorros. Mi nuera me ignora. Historias devastadoras. Pero también historias de esperanza. De mujeres que decidieron cambiar. Que dijeron basta. Que recuperaron sus vidas. Una tarde, después de una de esas charlas, una mujer joven se me acercó. Tendría unos 30 años. Nerviosa. Señora Marisol, ¿puedo hablar con usted? Asentí. Nos sentamos en una banca. Yo soy como Sandra, comenzó. Mi corazón se aceleró. Trato mal a mi suegra. Le digo cosas horribles. Y después de escuchar su historia, me di cuenta de lo que estoy haciendo. Lágrimas corrían por su rostro. No quiero ser esa persona. No quiero que en 20 años mi suegra tenga que hacer lo que usted hizo. La escuché. Le di consejos. Le sugerí terapia. Mediación familiar. Comunicación honesta. Se fue más tranquila. Con esperanza. Y yo sentí algo extraño. Satisfacción. Porque mi dolor, mi historia, estaba ayudando a prevenir que otras personas sufrieran lo mismo. Estaba creando cambio real. 3 años después del juicio, los pagos terminaron. $30,000 completos. Los doné como prometí. El refugio usó el dinero para ampliar sus instalaciones. Para ayudar a más mujeres. Me invitaron a la inauguración. La inauguración fue hermosa. Mujeres de todas las edades. Historias diferentes pero dolor similar. El director del refugio me presentó ante todos. Esta es Marisol. Gracias a su generosidad, pudimos expandir y ayudar a 50 mujeres más cada año. Los aplausos me abrumaron. Nunca busqué reconocimiento. Solo quería que algo bueno saliera de todo ese sufrimiento. Después del evento, una mujer mayor se acercó. Tenía 70 años quizás. Rostro marcado por el tiempo y el dolor. Gracias, me dijo simplemente. Mi hijo me golpeaba. Me quitó mi pensión. Pero aquí me ayudaron. Me dieron refugio. Apoyo legal. Y ahora tengo mi propio departamento. Mi propia vida. La abracé. Y lloré con ella. Porque entendía exactamente lo que significaba recuperar tu vida después de que te la arrebataran. Ese día confirmó algo que ya sabía. Había tomado la decisión correcta. Cada paso, cada acción, todo había valido la pena. 4 años después de cambiar aquellas cerraduras, mi vida era completamente diferente. Irreconocible.
Tenía paz. Tenía propósito. Tenía amigas verdaderas. Tenía respeto propio. Una tarde de abril, mientras tomaba café en mi balcón, sonó el timbre. No esperaba visitas. Cuando abrí, casi me caigo. Era Alejandro. Había envejecido. Su rostro tenía líneas que no recordaba. Su cabello mostraba canas. Parecía cansado. Derrotado. Mamá dijo suavemente: «¿Puedo pasar?». Todas las alarmas en mi cabeza sonaron, pero algo en su mirada era diferente. No había arrogancia. No había cálculo. Solo cansancio. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala. El silencio era denso. ¿Cómo supiste mi dirección? Había sido cuidadosa de no compartirla. Angélica me la dio. Le rogué. Le dije que necesitaba verte. Mi prima. Tendríamos una conversación después. ¿Qué quieres, Alejandro? Respiró profundo. Vine a disculparme. De verdad. Sin excusas. Sin justificaciones. Lo que te hice fue imperdonable. Esperé. Había escuchado disculpas de él antes. Siempre vacías. Siempre manipuladoras. Sandra y yo nos separamos hace 6 meses. Eso me sorprendió. Resultó ser tan cruel conmigo como lo fue contigo. Peor incluso. Y cuando ya no pude darle la vida que quería, me dejó. Se llevó a Marco. Su voz se quebró al mencionar a su hijo. No me deja verlo. Dice que soy un mal padre. Que no merezco estar en su vida. La ironía era casi cómica. Casi. Y tiene razón. Porque aprendí de mí. Aprendió que está bien desechar a la gente cuando ya no te sirven. Igual que yo hice contigo. Lágrimas corrían por su rostro. Reales. No fingidas. Perdí mi trabajo. Mi esposa. Mi hijo. Mi casa. Todo. Y lo peor es que lo merecía. Todo lo merecía. Me quedé en silencio. Parte de mí quería consolarlo. El instinto maternal que nunca muere completamente. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, permanecía firme. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora? Alejandro me miró directamente. Porque pasé 4 años culpándote. Diciéndome que todo era tu culpa. Que había sido cruel. Injusta. Pero cuando Sandra me hizo exactamente lo que yo te hice a ti, finalmente lo entendí. Se limpió las lágrimas. Entendí el dolor. La humillación. La sensación de ser invisible en tu propia vida. Y me di cuenta de que fui un monstruo contigo. Hubo silencio largo. Pesado. No espero que me perdones, continuó. Sé que no merezco tu perdón. Solo necesitaba que supieras que lo entiendo ahora. Que me arrepiento. Y que si pudiera retroceder el tiempo, haría todo diferente. Sus palabras sonaban sinceras. Pero las palabras son fáciles. Las acciones son lo que cuenta. Alejandro, aprecio que hayas venido. Que hayas dicho esto. Pero no cambia nada. Su rostro se descompuso. Lo sé y lo acepto. Solo quería que lo supieras. Se levantó para irse. Pero en la puerta se detuvo. Una cosa más. Marco pregunta por ti a veces. Sandra le dice que estás muerta. Pero él encontró fotos. Y pregunta quién eres. Mi corazón se apretó. Algún día, cuando sea mayor, quiero contarle la verdad. Quiero que sepa que tuvo una abuela que lo hubiera amado. Y que la perdió por culpa de sus padres. No supe qué decir. Alejandro se fue. Cerré la puerta y me quedé ahí, procesando todo. ¿Era real su arrepentimiento? ¿O era otra manipulación? Después de todo lo vivido, ya no confiaba en mis instintos con él. Llamé a Salvador. Le conté sobre la visita. ¿Qué piensas? Salvador fue directo. Creo que sufrió y aprendió. Pero eso no significa que debas dejarlo entrar en tu vida otra vez. El arrepentimiento no borra el daño. Tenía razón. El perdón no significa reconciliación. Puedes perdonar y aún así mantener distancia. Puedes soltar el odio sin abrir la puerta. Esa noche pensé mucho en Marco. Mi nieto.
Un niño de 4 años que crecía sin conocerme, que creía que estaba muerta. Era injusto para él, pero no había nada que pudiera hacer, no sin involucrarme otra vez en el drama. Y yo había trabajado demasiado duro en mi paz para arriesgarla. Tomé una decisión. Escribí una carta. No para Alejandro, para Marco. Una carta que él podría leer cuando fuera mayor, cuando pudiera entender. Le conté mi versión. Sin odio, sin culpar, solo hechos. Le conté cuánto lo hubiera amado, cuánto deseaba conocerlo, pero también le expliqué por qué no pude. Le dejé saber que no fue su culpa, que los problemas de los adultos no son responsabilidad de los niños. Sellé la carta. La guardé en una carpeta con instrucciones para Angélica. Si algo me pasaba, ella debía entregársela a Marco cuando cumpliera 18 años. Era lo único que podía hacer. Mi regalo para un nieto que nunca conocería. Los meses siguieron. Alejandro no volvió a contactarme. Respeté eso. Pero un día recibí un paquete por correo. Dentro había fotos. De Marco. En su primer día de escuela. En su cumpleaños. Jugando en el parque. Y una nota de Alejandro. Pensé que querrías verlo crecer. Aunque sea de lejos. Te mandaré fotos cada 6 meses. No tienes que responder. Solo quiero que sepas que existes para él. Aunque no puedas estar presente. Guardé las fotos en un álbum nuevo. Y cada 6 meses llegaban más. Marco creciendo. Sonriendo. Viviendo. Era agridulce. Ver lo que había perdido. Pero también hermoso. Saber que existía. Que llevaba mi sangre aunque no mi apellido. 5 años después de aquel primer día que cambié las cerraduras, mi vida había encontrado equilibrio. Paz profunda. No era la vida que imaginé. No tenía la familia que soñé. Pero tenía algo mejor. Tenía dignidad. Libertad. Respeto propio. Mis charlas en centros comunitarios crecieron. Me pidieron escribir un libro. Tu historia necesita ser contada, me dijeron. Al principio resistí. ¿Quién querría leer sobre una vieja echando a su hijo? Pero luego entendí. No era sobre echar a nadie. Era sobre recuperarte a ti misma. Sobre encontrar valor cuando creíste que ya no te quedaba. Sobre elegir tu paz sobre la aprobación de otros. Escribí el libro. Tardé 1 año. Salvador me ayudó con los aspectos legales. Angélica con la edición. Se publicó en formato pequeño. No esperaba mucho. Pero algo extraño pasó. Se volvió viral. No al nivel de bestseller internacional. Pero dentro de la comunidad de adultos mayores, era un fenómeno. Mujeres me escribían. Hombres también. Gracias por contar esto. Me diste valor para salir de mi situación. Salvaste mi vida. Mensajes así. Cientos. Miles. Y entendí que mi dolor había servido para algo más grande que yo. Había creado un movimiento. Pequeño pero poderoso. De personas mayores que se negaban a ser invisibles. Que reclamaban su dignidad. Que decían basta. Hice entrevistas. Aparecí en programas. Siempre con el mismo mensaje. La familia no es excusa para el abuso. El amor no significa tolerarlo todo. Y nunca es tarde para empezar de nuevo. Hoy tengo 70 años. Han pasado 5 años desde que cambié aquellas cerraduras. 5 años desde que recuperé mi vida. Mi departamento es mi santuario. Pequeño pero acogedor. Lleno de plantas. De luz. De paz. Las mañanas son mías. Desayuno tranquila. Leo. Escucho música. Salgo a caminar cuando quiero. Veo a mis amigas cuando quiero. Vivo según mis propios términos. Ya no según las demandas de otros. El libro tuvo una segunda edición. Luego una tercera. Las regalías me dieron estabilidad económica que nunca tuve. Pude viajar más. Conocí Italia, Francia, Portugal. Lugares que solo existían en revistas. Ahora existían en mis memorias. En mis fotos. En mi experiencia vivida. Expandí mi trabajo con el refugio.
Ahora soy parte del consejo directivo. Ayudamos a cientos de mujeres cada año. Les damos herramientas legales, apoyo emocional, recursos prácticos. Y sobre todo, les damos esperanza. La esperanza de que no están solas, de que pueden salir, de que hay vida después del abuso. Algunas de esas mujeres se volvieron amigas cercanas. Formamos una comunidad. Nos apoyamos. Celebramos cumpleaños juntas. Navidades. Año Nuevo. Creamos nuestra propia familia. Una elegida. Basada en respeto mutuo. En cariño genuino. En reciprocidad. El mes pasado recibí un mensaje inesperado. Era de Sandra. Después de 5 años de silencio total. Marisol, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito hablar contigo. Es sobre Marco. Mi primer instinto fue ignorarlo. Bloquearla. Pero la mención de Marco me detuvo. Acepté una llamada telefónica. Solo eso. Sandra sonaba diferente. Su voz había perdido ese filo cruel. Sonaba cansada. Humilde incluso. Gracias por atender. Sé que no lo merezco. Esperé en silencio. Marco tiene 8 años ahora. Es un niño brillante, sensible, y hace preguntas. Preguntas sobre familia, sobre abuelos, sobre raíces. Sandra hizo una pausa. Le mentí durante años. Le dije que no tenía abuelas, que ambas habían muerto. Pero encontró el libro, tu libro, y vio tu foto. Mi respiración se detuvo. Preguntó si era su abuela. Y yo no pude seguir mintiendo. Le dije la verdad. Parte de ella al menos. Sandra comenzó a llorar suavemente. Me preguntó por qué no te conocía. ¿Por qué no estabas en su vida? Y no supe qué decirle sin admitir que fue mi culpa. Le pregunté qué quería exactamente. No sé si es justo pedirte esto. Pero Marco quiere conocerte. Leyó partes del libro. Las partes apropiadas para su edad. Y dice que quiere conocer a la abuela valiente. Abuela valiente. Esas palabras me partieron el corazón. Sandra, lo que me hiciste a mí, lo que Alejandro permitió, fue devastador. No sé si puedo abrir esa puerta. Sandra sollozó. Lo entiendo. Completamente. Y si dices que no, lo respetaré. Pero Marisol, he cambiado. La terapia me ayudó a ver lo monstruosa que fui. No espero tu perdón. Solo te pido que consideres conocer a Marco. Él es inocente en todo esto. Tenía razón. Marco era inocente. Le dije que lo pensaría. Colgamos. Durante días no hice otra cosa que pensar. ¿Debía arriesgar mi paz por conocer a mi nieto? ¿Y si era una trampa? ¿Y si Sandra no había cambiado realmente? Hablé con Salvador, con Angélica, con mis amigas del refugio. Todas me dijeron lo mismo. Haz lo que tu corazón te diga, pero protégete primero. Decidí algo. Conocería a Marco, pero en mis términos, en territorio neutral, con límites claros. Llamé a Sandra. Acepto conocer a Marco. Una vez. En el Parque Central. Este sábado a las 3 de la tarde. Estarás presente pero a distancia. Y si en algún momento me siento incómoda, me iré. Sin explicaciones. Sandra aceptó todo. El sábado llegó. Mis nervios estaban destrozados. Llegué al parque 15 minutos antes. Me senté en una banca cerca de la fuente. A las 3 en punto los vi. Sandra caminaba con un niño de la mano. Marco. Cabello oscuro. Ojos curiosos. Cuando me vio, se detuvo. Sandra le dijo algo. Él asintió. Y caminó hacia mí solo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía. Eres Marisol. Su voz era pequeña pero firme. Sí, tú eres Marco. Asintió. Se sentó a mi lado. Hubo un silencio. Luego habló. Leí tu libro. Bueno, mamá me leyó partes. Fuiste muy valiente. No supe qué decir. Gracias, Marco. Me miró con esos ojos grandes.
¿Es verdad que soy tu nieto? Asentí. Sí, eres mi nieto. Una sonrisa enorme iluminó su rostro. ¡Qué bien! Siempre quise tener una abuela. Pasamos una hora juntos. Hablamos de su escuela, de sus amigos, de sus intereses. Le gustaba dibujar. Los dinosaurios. Los libros de aventuras. Era brillante, dulce. Todo lo que Alejandro había sido de niño. Antes de que algo se torciera. Cuando llegó la hora de irse, Marco me abrazó. Fuerte. ¿Puedo verte otra vez? Miré a Sandra. Ella asintió desde la distancia. Sí, Marco. Podemos vernos otra vez. Su sonrisa lo dijo todo. Se fue con Sandra. Pero antes de irse, se giró. Abuela Marisol, me caes bien. Abuela Marisol. Lloré en esa banca durante 20 minutos. Lágrimas de alegría, de dolor, de sanación. Ahora veo a Marco una vez al mes. Siempre en lugares neutrales. Parques, museos, cafeterías. Sandra mantiene distancia. Respeta los límites. Y lentamente, muy lentamente, estoy conociendo a mi nieto. No tengo relación con Sandra. Probablemente nunca la tendré. El daño fue demasiado profundo. Alejandro tampoco forma parte de mi vida. Según Sandra, está en terapia, trabajando en sí mismo. Espero que sea verdad. Por él, por Marco. Pero yo no necesito su arrepentimiento para seguir adelante. Ya seguí adelante hace años. Mi vida ahora es plena, rica, significativa. No de la manera que imaginé, pero quizás mejor. Porque la construí yo, según mis valores, mis necesidades, mis sueños. Aprendí lecciones que nunca olvidaré. Aprendí que la bondad sin límites es autodestrucción. Que amar a alguien no significa tolerarlo todo. Que la familia biológica no garantiza respeto o amor genuino. Y que nunca, nunca es tarde para elegirte a ti misma. Hay días difíciles todavía. Días donde me pregunto qué hubiera pasado si hubiera actuado diferente. Si hubiera sido más firme desde el principio. Si hubiera puesto límites antes. Pero luego recuerdo. No puedes cambiar el pasado. Solo aprender de él. Y usar esas lecciones para construir un mejor futuro. Mi historia se volvió pública. Miles la conocen. Algunos me admiran. Otros me critican. Una madre nunca debería echar a su hijo. Los leo, los proceso, y los dejo ir. Porque ellos no vivieron mi vida. No durmieron en ese cuarto de servicio. No escucharon esos insultos diarios. No sintieron esa humillación constante. Solo yo viví eso. Y solo yo tenía derecho a decidir cuándo era suficiente. El refugio que ayudé a expandir ahora lleva mi nombre. Centro de Apoyo Marisol. Me honra, pero también me compromete a seguir siendo voz para quienes no tienen voz, a seguir peleando por quienes todavía están atrapados. La semana pasada di otra charla. Una mujer de 60 años se acercó después. Mi hija me trata exactamente como Sandra te trató a ti, pero tengo miedo de quedarme sola. Le tomé las manos. La soledad que temes es menos dolorosa que la compañía que te destruye. Y además, cuando te eliges a ti misma, nunca estás realmente sola. Lloró en mis brazos. Y prometió que tomaría acción. Historias como esa me recuerdan por qué valió la pena. Porque cada lágrima, cada momento de dolor, cada día de incertidumbre valió absolutamente la pena. Hoy miro por la ventana de mi departamento. El sol entra cálido. Mis plantas están floreciendo. Mi café está perfecto. Y yo estoy en paz. Paz profunda. Ganada con sangre, sudor y lágrimas. Pero mía. Completamente mía. No me arrepiento de haber adoptado a Alejandro. Le di una vida que no hubiera tenido. Le di amor genuino. Oportunidades. Educación. Eso no cambia porque él eligió ser cruel después. Mi bondad fue real. Mi amor fue real. Que él no supiera valorarlo no disminuye su validez.
Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Que amar a otros comienza con amarte a ti misma. Que poner límites no es egoísmo. Es supervivencia. Esta es mi historia. Una historia de pérdida, pero también de renacimiento. De dolor, pero también de sanación. De ser destruida, pero también de reconstruirse más fuerte. Y si hay alguien leyendo esto, alguien sufriendo en silencio en su propia casa, quiero que sepan algo. No están solos. Su dolor es válido. Y tienen derecho a elegir su paz sobre cualquier obligación familiar. Porque al final, lo único que realmente nos pertenece es nuestra dignidad. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a arrebatárnosla. Yo recuperé la mía. Y ustedes también pueden.